a pasear a Cauquenes, a conocer su arquitectura, a conocer su belleza. Cauquenes es una comuna hermosa, por supuesto, de nuestro país, y quien nos va a contar precisamente todos esos detalles es nuestro querido Luis Meldral, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar acá. Feliz de poder compartir un paseo regional, de poder salir de la región, poder salir de la ciudad y retomar esta idea que también habíamos hecho varias veces de compartir algunas visiones urbanas y por supuesto de otras partes de nuestro país, de otras regiones también que están tan llenas de historia, tan llenas de arquitectura interesante. Y por supuesto, como bien dices tú, Cauquenes es una ciudad fantástica, tiene una belleza increíble y comparte muchas cosas tanto con Concepción como también con varias comunas de la región de Ñuble, sí, como Chillán o San Carlos, sí, ya que tenemos una historia común marcada por los terremotos, modernizaciones y transformaciones. Ahora, Cauquenes tiene un plus también, que es su gente, prácticas, tradiciones, almacenes, técnicas que son importantes y que siguen siendo parte de la historia y forman un patrimonio cultural muy rico. Sí, es precioso. Yo hace mucho tiempo que no voy a Cauquenes. No sé qué tanta modernidad, y pongo entre comillas, haya llegado, porque uno recuerda sus muy parecidos un poco a como es Copquecura, donde esperemos que no se eche a perder con la llegada de grandes departamentos, de grandes edificios. ¿Qué hay con eso en Cauquenes? En Cauquenes aún se conservan todavía una escala bastante particular, se conserva todavía un esquema arquitectónico y un paisaje urbano también asociado a lo que ocurrió a mediados del siglo XX después del terremoto del 39. Claramente hay una arquitectura reciente, contemporánea, bastante utilitaria, que tiene que ver con tiendas de retail, supermercados y cosas que son básicamente galpones, como pasa en cualquier otra ciudad como Concepción o cualquier otra ciudad, digamos, que podamos conocer, como pasa en Tomé, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que estamos viendo en las fotos, por ejemplo, se opone totalmente a lo que les digo anteriormente. Esto es comercio tradicional. Nos encontramos con el mercado, por ejemplo. Y quise partir hablando del mercado de Cauquenes porque es una obra arquitectónicamente increíble. Representa muy bien este movimiento moderno después del terremoto del 39, ¿cierto? Cuando aparecen todas estas nuevas construcciones tan sólidas, tan firmes, con esta estructura de madera tan interesante, y en la cual además en su interior cada puesto de venta está diseñado para ese efecto. O sea, está totalmente siguiendo la línea de los mercados modelos, que en muchas partes se eliminó, digámoslo así, se intervinieron, pero en el caso de Cauquenes todavía están. Esos elementos verdes que ustedes ven ahí en la foto, por ejemplo, es parte de los módulos de venta originales. A ver si Mauricio nos puede sacar ahí el GC para poder ver más la fotografía de este hermoso mercado, que es un tema, los mercados. Sabemos que lamentablemente muchos se han tenido que, o se han quemado, digamos, para poder modernizarlo, porque siempre hay una pelea ahí con los mercados. Nosotros tenemos acá nuestra pelea hace rato. Exactamente, y de verdad en lo que tú dices muy cierto, y los mercados también son un corazón importante. O sea, en los mercados tú ves la cultura de una ciudad, tú ves los productos locales. En el caso particular del mercado de Cauquenes también tú puedes encontrar el trabajo de las loceras de Pilén, que se encuentran a unos minutos de Cauquenes, y hay todo un circuito alrededor de la ciudad en la cual tú puedes conocer el trabajo de estas loceras que llevan varias generaciones desarrollando esta práctica que es tan importante. Son tesoros humanos vivos. Sí, y también aquí vemos la conexión entre arquitectura, o sea, el mercado, pero también todas las otras capas patrimoniales que aparecen debajo de las loceras. Estaba mirando el piso, se ve precioso el piso del mercado, y el techo también magistral con esos entrecruzados de fierro, me imagino. Es madera y encima tiene metal, justamente. Y lo interesante del mercado es que también tiene esta idea de los mercados tipo hangar, con estas grandes cubiertas, como el mercado de Chillán, por ejemplo, que también es bastante bonito, o como ocurrió con el mercado de Talcahuano, y por qué no, por supuesto, el de Concepción, que siguieron todos esta misma lógica. Bueno, Talcahuano también está esperando su mercado, ¿no? Producto de lo que fue el terremoto y el tsunami. Tanto cuesta ahí también, con peleas internas de papeles, de quién tiene el uso de tierras, pero es lindo. No lo conocía, por lo menos el mercado no estaba en mi memoria de Cauquenes. ¿Y todavía está igual? Sí, o sea, bueno, han habido modificaciones que se han realizado, por supuesto, con el pasar del tiempo, pero la idea general del mercado, su arquitectura desde el exterior y también lo que tú puedas ver en su interior, como los módulos y la zona céntrica, está todavía. Y aparte hay una distribución bien interesante en la zona, por ejemplo, de mariscos, está todo muy bien distribuido. Y eso también llama la atención del mercado, que aún mantiene cierto orden y cierta
conexión con otras partes de la misma manzana. O sea, hay unos pasajes que te conectan con otras calles. Hay toda una idea moderna, muy propia de los años 40 y 50, impresa todavía en el mercado de Cauquenes. A ver, ¿qué hay en casi todas las ciudades, por muy pequeñitas que sean? Un mercado y también un teatro, pero que lamentablemente el teatro de Cauquenes está un poquito abandonado, ¿no? Está abandonado desde bastante tiempo, a pesar que han habido intenciones y proyectos para poder retomarlo. Es un teatro de grandes proporciones que se encuentra frente a la plaza. Es un teatro fantástico, si te puedes dar cuenta, ver la arquitectura que tiene. Estamos hablando de arquitectura moderna de los años 50. Es un edificio de 1957 específicamente, y es una obra real. A mí en lo personal me encantó. O sea, aquí tenemos toda esta idea geométrica, fíjate cómo es la fachada con esos tremendos ventanales. O sea, es un edificio realmente grande, no es el típico cine que se construyó en algunas comunas más pequeñas, como pasó por ejemplo con Quirihue, como pasó con San Carlos, como pasó con Arauco, o Yumbel incluso, que se hacían estos teatros prototipos que una vez, ¿te acuerdas que conversamos? Sí. Que fue una consecuencia del terremoto del 39. En Cauquenes no se realizó un teatro de ese tipo, sino que se hizo un edificio mucho más grande, y que además tiene toda una conexión urbana, por este portal que se puede ver en el primer piso, que está orientado hacia la plaza y que permite el libre tránsito de los peatones. Esta idea de los portales es fantástica, y en Cauquenes se da bastante bien en varios sectores, en varios cuadras frente a la plaza, de que la gente pueda transitar y pueda generarse este diálogo entre los comercios, los almacenes. Y bueno, aquí tenemos este magnífico edificio de una sala de espectáculos que de verdad esperamos que pueda ser rehabilitado y que pueda también volver a todo su esplendor, porque sí, es un edificio bastante grande. De verdad que es de los teatros más grandes que he visto, al menos aquí en la zona cercana al Biobío, Ñuble, Maule. Pero bueno, a propósito, ayer en el debate, ahí dos presidenciables hablaron precisamente sobre el tema de la cultura, de la poca participación e inexistencia también del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y estaba pensando, por ejemplo, en lo que pasó en el Teatro de Chillán, que también durante mucho tiempo estuvo abandonado. Hoy día está precioso y llena los espectáculos que hacen ahí. En este caso yo creo que sería igual, el poder recuperarlo. ¿Sabes lo que hay precisamente adentro? Puede que esté abandonado, pero a lo mejor hay algo municipal, algunas oficinas, algo. Se ocupan algunas secciones como bodegas, y además el edificio tiene todo un sector lateral que igual llama la atención, que permite el paso de las personas hacia un sector que se concibió inicialmente como una feria artesanal o algo en ese estilo básicamente. Pero el edificio no tiene función, digamos, teatral, cinematográfica, cultural, básicamente, teniendo todo un potencial. Porque además el edificio está en Cauquenes, y Cauquenes está en la zona sur del Maule. O sea, hay toda una riqueza también alrededor de la zona sur del Maule, que es bastante distinta a lo que tú puedes ver en la zona intermedia o al norte. Entonces es como de verdad, hay un diamante en bruto, hay una oportunidad para poder hacer algo realmente explosivo ahí en esta comuna, partiendo desde el mismo teatro. Sí, bueno, ojalá se pueda hacer algo con eso, pero sabemos que Cauquenes también tiene problemas de altas temperaturas, y un heladito no viene mal allá en Cauquenes, ¿ah? Es una ciudad, sí, hay un tema ahí bastante de las temperaturas, y también, por supuesto, bueno, yo fui un día que estaba medianamente caluroso, pero pude degustar un helado magnífico para refrescar justamente en la famosa gelatería Mocambo, que está en la calle Varas, y que es de verdad parte de este patrimonio también, que conjuga varias cosas, porque está en una construcción nuevamente de esta arquitectura moderna, años 40 y 50, esquina curva, de la que se encuentran muchísimos ejemplos en Chillán, en Concepción, en San Carlos, en toda básicamente la zona afectada por el terremoto del 39, pero que además tiene esta historia detrás, y que pasa a ser un sello de la comuna de Cauquenes, con sus frascos, con su diseño interior que se mantiene como estancado en el tiempo, con la balanza, si se dan cuenta en la fotografía, esta cosa muy tradicional de las confiterías. Es como una botica también, se parece. Sí, tiene toda esa idea como de los comercios antiguos, claro. Y que además de los magníficos helados que venden, que les digo, o sea, si van a Cauquenes, por favor, vayan, porque son exquisitos, son de verdad una cosa cremosa, muy rica. Venden estos, no son galletas, pero es manjar sólido, básicamente. Es como un manjar que duro, digamos, y que hacen estos pececitos de manjar que son exquisitos, que son también parte de las mismas
esos detalles, esas pinceladas, digamos, gastronómicas que están asociadas a este patrimonio cultural que forma parte de Cauquenes. Cauquenes es una zona también vitivinícola, es una zona donde también de harina, de molinos, chuchoca, por supuesto, entonces hay demasiadas cosas que tienen que ver con las funciones y los actos. Sí, siguen estando presentes. Es verdad, mira, y la pesta también antigua, es que mantienen todo el espíritu antiguo. Ojalá no se pierda eso. La pesa ahí antigua, la clásica. Sí, ojalá, porque al final, como te decía, es parte de esas mismas cosas que en ciudades como Concepción lamentablemente ya se han perdido, ya, pero con los comercios tradicionales. Porque muchos de ellos lamentablemente les han quitado el espacio, porque ha llegado algún edificio, la modernidad, ha llegado el hombre con el maletín a comprar todo para poder construir. Aquí afortunadamente no ha pasado, po. O también pasa de que de repente los negocios se mantienen, pero con esa idea, con un mal concepto de modernizar, digámoslo así, o de traer a nuestros tiempos el comercio, eliminan todas las cosas que hacen a un negocio singular, que hacen a un negocio bonito, que hacen a un negocio que llame la atención. Entonces al final también pasa eso de que terminan los mismos dueños arruinando sus propios negocios, pensando bueno, que van a modernizar. Y lo bueno, antes era la excusa, no, lo que pasa es que en esos locales no tienen con tarjeta, entonces yo estoy acostumbrado a pagar con tarjeta. Hoy día ya no es excusa, hoy día en todos los comercios hay, incluso, bueno, no quiero fomentarlo, pero incluso hasta en el comercio ilegal de la calle andan con esas tarjetitas, esas maquinitas para pagar con tarjeta. Pero hay que privilegiar estos negocios de barrio, estos negocios tradicionales, porque sin la presencia de nosotros como clientes, claramente van a desaparecer, po. Exactamente, eso es muy cierto, y Cauquenes está lleno de comercio tradicional. También uno puede encontrar ese tipo de comercio en comunas aledañas como Coelemu, Quirihue, toda la zona incluso de Tomé urbano, digámoslo así. También uno puede encontrar ese tipo de comercio tradicional, y que es bueno apoyarlo y es bueno darlo a conocer también, por supuesto. Oye, vámonos a algo que yo le digo el gallinero, el Odeón de la plaza, que es muy distinto al resto de las plazas, porque es como básicamente un palco. Exactamente, el kiosco u Odeón también, como tiene hartos nombres, la gente también le pone diferentes nombres, como quieran llamarle, básicamente, este elemento de las plazas que corresponde a un escenario para eventos, para concentraciones, para etcétera, etcétera. El de Cauquenes es bastante especial, a mí en lo personal me encantó, está orientado, digamos, el escenario y toda la zona de la cubierta está orientado hacia un edificio que vamos a hablar después, que es de los servicios públicos, y que además tiene todo este lenguaje moderno realmente espectacular. Nos damos cuenta de la estructura de hormigón armado, cómo está configurado con este lenguaje tan particular. Es un edificio muy futurista que está ahí justamente en la plaza, hay una placa del Club de Leones, ¿cierto? Que digámoslo así, fue quien construye esta obra para la ciudad de Cauquenes, y que pasa a ser también un sello. A mí, de verdad, yo lo vi desde lejos y dije, ¿qué es eso? O sea, eso ya es de verdad fantástico. Sí, es linda. Es linda la plaza. Es linda la plaza en general. Creo que recibió también una mejora al último tiempo, y tiene hasta Wi-Fi. Sí, tiene Wi-Fi. Y la plaza es realmente bellísima. Y todo el entorno de la plaza, el teatro, el Odeón, la iglesia, los comercios, el club Cauquenes también, todo el perímetro que se forma en este sector céntrico es bastante interesante desde un punto de vista urbano y arquitectónico. Hay un liceo muy cerca también que es una obra nueva, Post 27F, que también es una obra de arquitectura actual, pero realmente notable. Muy bien hecho el liceo también. Sí, bueno, por lo que significa la formación de nuestro país, las plazas han sido los corazones, y ahí se ha ido construyendo básicamente en casi todas. Por muy chiquitita que sea la plaza, está el mercado muy cerca, o hay un colegio, está el Odeón, por supuesto, que es la actividad principal, y hay también iglesias en el entorno. ¿Qué hay con las iglesias en Cauquenes? Hay una diversidad de iglesias bastante grande. Si hablamos de iglesias católicas específicamente, nos encontramos con casos como la iglesia San Alfonso, que está, digamos, no en el centro-centro, está una escuadra un poquito más alejada, pero aún así es parte, digamos, está todo cerca en Cauquenes. Es una obra realmente significativa que sufrió los daños de los terremotos del 39 y el 2010, pero lo interesante es que sigue estando ahí. Es una iglesia realmente fantástica, tiene todo un diseño neocolonial, o sea, digamos neogótico, disculpen, bastante explícito, si se dan cuenta. Tiene ciertas zonas eclécticas, ahí aparecen estos detalles en relieve, los campanarios que se ven desde diversas partes de la ciudad de Cauquenes. Es un edificio realmente
interesante, o sea, de verdad es como bien, bien llamativo y en Calle Victoria, así que también si van a Cauquenes pasen por ese sector porque también hay otros elementos interesantes. Hay unas poblaciones cerca también que son presumiblemente de la Caja de la Habitación Popular o de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que son muy similares a las poblaciones de reconstrucción después del terremoto del 39, tanto en Chillán como en Concepción. Ahí nos damos cuenta también cómo nos unen los terremotos cómo estamos unidas las ciudades con estas catástrofes. Y en el caso particular de San Alfonso, bueno, un testimonio de un edificio que sigue estando presente. Sí, qué linda la fotografía también, el color, la iglesia en sí, y ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Las iglesias, más que un espacio obviamente de quienes son, en este caso, católicos, son muchas personas que de otras religiones o incluso no creyentes que van a visitar las iglesias porque son preciosas, digamos, en su infraestructura. Sí, no, eso es muy importante, y aparte hay todo un testimonio artístico, hay un testimonio arquitectónico detrás. O sea, partamos de la base que San Alfonso es un edificio que aguantó varios terremotos, ¿ok? Que es parte del antiguo Cauquenes, o sea, de las cosas que va quedando del antiguo Cauquenes. Recordemos que la zona del Maule ha sido una zona constantemente asediada por terremotos. No solamente el de 39, olvidé mencionar el 28, que fue el que destruyó gran parte de Talca, por no decir casi toda la ciudad. Y que también la zona, digamos, de Cauquenes, Maule Sur, también se sintió y también tuvo bastantes daños. Sí, pero sin lugar a dudas el terremoto. El 2010 igual tuvo complicaciones. El 2010, por supuesto, el 2010 implicó la desaparición de varios edificios en Cauquenes y también, por supuesto, determinó el daño de varias otras obras que aún está visible, o sea, aún se ve en algunas partes de Cauquenes las ruinas, los edificios dañados, y que al mismo tiempo yo los veo como oportunidades para que puedan ser recuperados, básicamente. Sí, pues esperemos que así sea. Y vamos a los servicios públicos, que son fundamentales, por supuesto, para que las ciudades puedan ir creciendo. Tenemos ahí imágenes que ya estamos viendo bastante modernos estos servicios públicos. Sí, aquí vamos a encontrar un caso muy similar y una hermandad, digamos, morfológica, arquitectónica con Chillán. Y también, por supuesto, un poco con Concepción. Porque la idea de tener los servicios públicos frente a las plazas, o sea, siempre ha estado, ¿cierto? Tener la municipalidad, tener de repente el correo, en algunos casos tener antiguamente el telégrafo, ok, y otros servicios públicos ministeriales. Pero en el caso de Cauquenes se siguió el formato de ocupar, digamos, una parte de la manzana y hacer un edificio completo con diferentes usos, un edificio mixto. Acá tenemos un edificio que se abre a la plaza, también tiene un portal, como se pueden dar cuenta, la gente camina, digamos, por debajo de ese portal, y que además en ese edificio está el correo, está el Banco Estado, hay diferentes funciones. Es un edificio que realmente comparte esa cosa de tener muchos servicios en un solo lugar, que es esa idea moderna de que todo se comunica, de que todo está ligado una cosa con la otra, y más encima frente a la plaza. Sí, o sea, algo realmente bonito desde un punto de vista de arquitectura pública, ¿okay? Destinada a la gente, con un carácter cívico muy importante, y que al mismo tiempo es parte de este patrimonio moderno. Arquitectura realmente notable. O sea, que son recursos también de todos los chilenos que se gastan ahí, y claro, uno espera que no solamente esté el servicio por lo político, sino que también por sus espacios, con ese patio interior donde, vuelvo a insistir, Cauquenes, al igual que la región de Ñuble, tiene complicaciones con el calor, entonces las áreas verdes, los árboles son preciados, y para ir a consumir ahí un heladito que estábamos hablando. Entonces, qué bueno que se ponga a disposición también de la ciudadanía para que puedan ir, po. Exactamente. Los servicios públicos son así. En caso de Concepción, por ejemplo, tenemos la Galería Alessandri. Claro. ¿Okay? Tenemos este edificio que fue pensado para intendencia, correo, tesorería, telégrafo, y además este paseo peatonal cubierto, que es la Galería Alessandri, que forma parte de este conjunto múltiple. En el caso de Cauquenes no hay galería, pero sí hay una plaza interior con pileta, que les digo que es de verdad bellísimo. La combinación que se genera ahí de formas arquitectónicas, de cómo la arquitectura moderna, que cualquiera hubiese pensado que, claro, es tan sencilla, tan, digamos, mínima en no tener ornamentos, pero cómo se logró adaptar a estos contextos también regionales, locales, específicamente a la zona del Maule, y cómo se forma un paisaje. Porque empecemos a sumar las piezas, el Odeón que les mostramos anteriormente, con el teatro, con los servicios públicos, con la gelatería Mocambo que está ahí en la vuelta a la otra esquina. Entonces nos vamos dando cuenta de que se forma un tejido arquitectónico moderno en un contexto urbano realmente bellísimo.
Sí, es importante eso, el poder recalcar un poco cómo los servicios públicos forman una conexión, más allá de lo que significa la política o no, debe haber un acercamiento con la ciudadanía porque finalmente son recursos de todos nosotros, así que no es la excepción en Cauquenes. ¿Qué vamos a seguir revisando, querido? Bueno, Cauquenes también, siguiendo con el entorno de la plaza, está el Club Cauquenes. Los clubes siempre son como puntos importantes en varias comunas. Los clubes, yo no sé, por el Club de la Unión, el Club de esto, el Club de lo otro. Está el Club Cauquenes, ubicado literalmente casi al lado del teatro, siguiendo la idea del portal con una arquitectura nuevamente de los años 40 bien interesante. Tenemos grandes salones en su interior, tenemos todo este revestimiento, digamos, tenemos revestimientos de granito, tenemos una zona de restaurante, un salón interior que no le saqué fotos por un tema de privacidad, ¿cierto? Pero que es realmente bellísimo. Es un espacio que también uno puede ahí ver de alguna forma cómo era esta arquitectura de los clubes sociales de los años 40, cómo se adaptaron a esta nueva arquitectura, esta arquitectura moderna de reconstrucción, pero manteniendo también ciertos lineamientos y ciertas aproximaciones con respecto a las funciones primarias. Actualmente funciona como restaurante, la gente puede ir a almorzar, de hecho ahí después de la tarde se transforma en un pub en el segundo piso. Es un edificio que aún tiene bastante movimiento y que nuevamente digo es parte de estas piezas que forman el paisaje urbano en torno a la plaza. Muy cerca de ahí está el edificio del Banco Santander, que antiguamente era otro banco, que es un edificio Art Deco, que también es bastante bello, y también, por supuesto, toda esa calle está llena de arquitectura notable de diferentes épocas, pero principalmente en los años 40 y 50. Sí, es bonita la fachada, es como sí, se asemeja a un banco, pero con estas paredes así como medias redondas, la puerta al medio, el letrerito ahí clásico. Sí, es de verdad, es un edificio muy, muy, muy interesante el Club Cauquenes, así que si van a Cauquenes vayan a almorzar ahí porque... Dicen que en estos clubes se come rico, no he ido a comer ahí, pero bueno, lo importante es que existen todo esto, pero la historia en Cauquenes se está terminando sobre todo para quienes estudiaron en el Liceo de Hombres aquí, porque al parecer van a tener que demoler el colegio. Bueno, es un edificio que fue vendido, es algo bastante triste que ocurre ahí porque estamos hablando de una obra de arquitectura pública, de educación pública que fue vendida, como quien dice, una pieza. Y yo cuando fui al edificio me contaron lo que pasó ahí en el edificio del liceo y es de verdad lamentable, es un edificio que lleva así después del terremoto. Sufrió varios daños y el abandono posterior terminó por hacer colapsar el edificio y la manzana entera se vendió. O sea, lo que estamos viendo acá es un registro de algo que va a desaparecer en unos pocos meses. Es una obra fantástica de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, una obra de Monkeberg y Aracena, esta dupla de arquitectos que hizo colegios de norte a sur, jardines infantiles, grandes liceos, internados, edificios educacionales que también abrazaron el movimiento moderno. Son obras construidas desde finales de los años 30 a los años 50, que es como el que estamos viendo en la foto, aquí en Concepción para que la gente tenga la referencia, la Marina de Chile de Lorenzo Arenas, la Escuela de Penco, Rapa Nui, tenemos varios edificios como el antiguo Colegio Brasil también de Cañarrengo, todos parte del mismo lenguaje, esa arquitectura muy marcada por las curvas, por estos volúmenes como torres que se elevan con estos corredores interiores, una arquitectura realmente fantástica destinada a la educación. El de Cauquenes me sorprendió por su envergadura. O sea, es un tremendo edificio que da la vuelta a la manzana, está lleno de otros elementos de volúmenes que sobresalen, ventanas circulares, escaleras interiores, pasadizos. Una obra realmente impresionante que lamentablemente por efecto de esta venta y de esta, digamos, desidia por parte de dejar abandonada una obra de este tipo, de verdad duele porque ahí nuevamente volvemos al tema de educación pública de calidad que se hacía en aquel entonces, traducida a la arquitectura y el legado de la sociedad. Pero aquí bueno, obviamente es doloroso cuando eso pasa, porque aquí vuelvo a insistir y por eso decía doloroso para quienes estudiaron en este establecimiento, que ya no van a poder tener recuerdos. Uno pasa por sus colegios, por sus escuelas y recuerda muchas cosas de ese paso por ahí y ellos, bueno, obviamente no van a tener esta opción, pero aquí estamos hablando de una venta por parte del municipio, nos imaginamos, porque durante muchos años la educación pública estuvo administrada por los municipios y no sé si es que el ministerio o bienes nacionales habrá vendido esto.
Lo más probable, la verdad, el edificio lleva en ese estado hace bastante tiempo y pues, si uno ve los archivos de prensa se da cuenta de que esto no es algo reciente, o sea, en realidad es una historia respecto a la venta y la demolición de esta obra que se arrastra después del terremoto del 2010. Por lo tanto, lo que pasó detrás ahí claramente no lo tengo claro. Pero el problema que hay es que el edificio ya está, digamos, condenado y la posibilidad de reconvertir esta obra también se desperdició. Que eso es lo que ha pasado con muchas obras importantes también de arquitectura, que perfectamente se pueden transformar en algo en favor de la comunidad, se pueden transformar en otra cosa. Pero aquí siempre se piensa en mejor eliminar y no considerar el pasado, básicamente. Sí, es importante recordar eso, como también es importante el poder mejorar nuestros cementerios. Sabemos que hay muchos que incluso ya están colapsando, que ya no tienen espacio, pero el cementerio, además obviamente de ser un lugar donde obviamente vamos a dejar a nuestros seres queridos, donde van a descansar los cuerpos de nuestros familiares, también tiene un toque arquitectónico, también tiene una belleza per se. Y eso es cierto, los cementerios, además de su función, por supuesto, primaria, los cementerios siempre son un testimonio de la historia. O sea, los cementerios son siempre un reflejo de la época. Tú los puedes ver en la manera en que están concebidos los mausoleos, las tumbas, el diseño urbano y arquitectónico detrás de cada una de las piezas que forma parte de los camposantos. En el caso particular de Cauquenes es muy interesante la juxtaposición de épocas que podemos encontrar, desde mausoleos neoclásicos, neogóticos, que son de principios del siglo XX, finales del XIX, versus cómo irrumpe el movimiento moderno, específicamente con obras de los años 60, como la que vemos a la izquierda, que es una obra bastante geométrica y abstracta, totalmente revestido de mosaico vitrio de color lila y blanco, versus aquí a la derecha tenemos este otro mausoleo que ya muestra esta arquitectura mucho más historicista, neogótica, con ecléctica básicamente, que es bastante interesante. Similar situación que podemos encontrar en varios cementerios. Recordemos que hay cementerios que son realmente fantásticos a nivel nacional, como el de Punta Arenas, el Cementerio General de Santiago, también por supuesto en Recoleta, que es tan bonito, el Cementerio Católico en Santiago, o incluso nuestro cementerio en Concepción, que es un buen resumen de la historia arquitectónica local y nacional. Sí, no, es precioso. El de Chillán también es muy bonito. No, hay varios cementerios que tienen obviamente muchos mausoleos que fueron hechos por particulares. Sabemos que hay un tema con los espacios, pero los cementerios forman parte importante de nuestras ciudades, de nuestras comunas. Así que sigamos revisando Cauquenes. ¿Nos vamos a las afueras o no de Cauquenes? Las afueras, sí, cuando uno sale de Cauquenes y se va, digamos, a las zonas ya más bien en dirección hacia la costa, podemos encontrarnos con un paisaje rural realmente bellísimo, con todo este tema de la historia vitivinícola que está asociada a Cauquenes, muchas vides por todos lados, y además esta arquitectura tradicional, arquitectura en tierra, arquitectura en adobe, todas estas grandes casas patronales de las cuales aún quedan varias, digamos, dispersas, otras se destruyeron producto del terremoto en 2010 y quedan las ruinas ahí también, por supuesto, y además toda esta otra visión en torno a las palmeras, lo verde, y ojo, también cuando uno sale de Cauquenes puede tomar la ruta de las loceras de Pilén, y hay toda una señalética que permite conocer dónde están las loceras, dónde están sus trabajos, dónde están sus puntos de venta, y la tierra es muy importante, porque la tierra forma arquitectura como lo que estamos viendo en esa foto. O sea, en Cauquenes vamos a encontrar todavía muchas casas de adobe en el sector de calle Yungay, el sector Yungay, por ejemplo, que es bien importante, que fue de algún modo reconstruido de manera casi caricaturesca después del terremoto del 2010 con fachadas falsas, pero lo importante es que aún quedan algunos puntos de arquitectura auténtica, antigua, y también por supuesto el adobe, que es importantísimo, sea el bloque de adobe o incluso la arquitectura en quincha, que cuando se usaban estas varillas de coligüe, que no sé si la gente en la casa va a hacer la relación, que usaban varillas de coligüe y encima aplicaban el barro, entonces formaba la estructura, digamos, de las casas, que es una técnica muy importante que forma parte del paisaje de estas comunas. Tierra, el campo, las uvas, todo eso forma parte de estas zonas de Cauquenes, que es de verdad una concentración de patrimonio increíble. No, y puta que son fresquitas estas casas, ¿no? En un sector donde la temperatura es bastante alta, así que se agradece, pero si no hubiese sido por los terremotos, querido Luis, ¿todavía tendríamos o se habrían mejorado estas casas de adobe o ya se habrían botado per se?
Mira, la verdad es que muchas casas de adobe estaban muy bien construidas. Hay varias que todavía existen y no tienen ni siquiera una grieta o un rasguño producto de los terremotos. Yo creo que hay varios factores que inciden en cómo se han podido mantener algunas construcciones de este tipo. La arquitectura en tierra es importante y contrario de lo que mucha gente piensa después del terremoto del 2010, que prefirieron botar algunas construcciones, es importante aprender a construir con el adobe, a construir en tierra, porque es una técnica que de verdad tiene muchos aspectos de sustentabilidad, tiene muchos aspectos de respeto por el medio ambiente y por el territorio, y además estar en contacto con nuestras propias tradiciones, técnicas constructivas, y es parte de nuestro patrimonio. Yo creo que es importante aprender de arquitectura en tierra, es un tema que las escuelas de arquitectura está creciendo. Un saludo muy grande a Amanda Rivera, una arquitecta que se dedica justamente al tema, y que por supuesto hay varias oficinas más que están trabajando esto, el Ronnie por ejemplo también, que también está viendo esos temas en particular, y que yo creo que podemos seguir proyectando y amplificando el espectro de construir en tierra. Creo que es algo fundamental. ¿Qué estamos revisando ahí, querido Luis? Ah, sí, bueno, esto es totalmente contrario a la arquitectura en tierra. Este collage de fotos refleja muy bien esa arquitectura residencial moderna después del terremoto del 39, que se opuso a esta arquitectura tradicional que colapsó producto del sismo y en la arquitectura antigua. Estas construcciones de esquinas curvas, amplios balcones, amplios jardines también en algunos casos, que reconocen un aspecto mucho más, digamos así, urbano, las veredas, los negocios, los almacenes, etc. Hay muchos casos en Cauquenes, esto es solo una pequeña muestra de algunas casas que realmente me fascinaron ahí en esta comuna tan maravillosa, y que también uno se da cuenta que si bien son rasgos que se parecen, a otras ciudades, ninguna casa es igual a la otra. Siempre hay unas diferencias entre un caso y otro. Sí, es variedad, pero también tienen ahí un dejo, sobre todo en lo... Bueno, ahí tenemos una que es más cuadrada, pero en las puntas o en algunos lugares más redondito. Es difícil hacer eso, perdón la palabra técnica, pero es difícil la construcción así como en curva. La verdad es que en esa época lo manejaron bastante bien. Es una arquitectura que tuvieron que aprender los maestros de la construcción. Es una arquitectura que se impuso y que de algún modo no fue tan difícil de realizar, al menos cuando yo he hablado con gente que, claramente no los arquitectos, pero sí por lo menos hijos de propietarios de estas casas, al menos acá en Concepción, la gente me decía que claro, los maestros se las arreglaban para poder seguir los diseños curvos, y aprendían algunos en el momento, o simplemente digámoslo así, tomaban la iniciativa y lograban realizar las soluciones bastante bien. No solamente los muros, sino también las cubiertas, el techo, cómo techar eso y quede todo bien cerradito. Es más caro, ¿no? ¿Es más caro mandar a hacer una casa curva que una cuadrada? Es que hoy en día no se ocupa la curva, o sea, hay casas curvas, pero no es como en el mismo contexto moderno que se hizo en los años 40, cuando sí era como la tendencia. Hoy en día, la verdad no podría decirte quién se manda a hacer casas partiendo de esa base. O sea, es bastante inusual eso, que alguien vaya a mandarse a hacer una casa en un centro urbano. O sea, yo creo que hay, pero un nivel económico más alto, que son los menos. Sí, son los menos. Luis, sí, eso es cierto. Muchísimas gracias como siempre. Atentos a su página, atentos a sus redes sociales, atentos a usted también, que vuelvan pronto estos paseos en vivo ya, estos recorridos. Claro, ¿no? Si el próximo paseo, ya en algunas semanas más, vamos a ir a la región de Ñuble. Vamos a conocer algunas cosas bien interesantes del Ñuble, más hacia la costa justamente. Un saludo muy grande a Miguel Peña y Manuel Saldías de la Cooperativa Nómada Sur, que permitió que hiciéramos este espacio también y conocer Cauquenes. Y también un aviso chiquitito: el próximo miércoles a las 12 del día se lanza el libro Concepción 1930. Buenísimo. Ya vamos a estar avisando más detalles también, por supuesto, pero atentos a las redes sociales. Vamos a estar atentos a eso. Luis, un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos y amigas de Cauquenes también, que nos ven a través de las distintas opciones que tenemos como Canal 9 Bio Televisión. Sigamos disfrutando y sigamos disfrutando de un corazón sano, porque durante esta pandemia Centro Cardiológico Cardimed continúa ocupando